Lo que vamos a compartir en esta tarde junto con Adriana es un hermoso compartir que nos ha dado nuestro hermano en Cristo Oscar Ávila. Él es de La Rioja. Bueno, lo que vamos a compartir, ya comenzamos, es respecto de la Cena del Señor. La Cena del Señor. Y para poder interpretar correctamente la verdad referente a esta Cena del Señor, es necesario entender que las epístolas paulinas, estas son las cartas que ha escrito el apóstol Pablo, como toda epístola o como toda carta, se interpretan, y más que nada las bíblicas, porque a eso es lo que nos estamos dedicando, se interpretan a sí misma en su propio contexto. Por favor, los invito a ir a 1 Corintios 11, 1 Corintios 11, versículo 17. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, acá no está de acuerdo con lo que están haciendo estas personas, en este caso los corintios, porque no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Y eso, lo mejor y lo peor, es también lo que hacía manifiesto los que son aprobados de los que no son aprobados, ¿verdad? Esta era, en realidad, la problemática de la iglesia corintia, a la que el apóstol Pablo tuvo que redarguir por medio de la primer carta que les escribe. Una iglesia que, por haber fallado en adherirse a la doctrina fundamental de Cristo, se fragmentó en sus propias opiniones, abandonando la unidad en Cristo Jesús. Ellos, por poner ideas de ellos, fueron yéndose de la doctrina fundamental de Cristo, y se fue cortando, y se fue dividiendo, fragmentando en las opiniones de ellos, y por lógica, cuando se pone la opinión de uno, se abandona la unidad en Cristo. Vamos a leer ahora 1 Corintios 1, desde el versículo 10, por favor. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Muy bien. Esto provocó inmadurez espiritual que derivó finalmente en una conducta carnal. El empezar con estas cositas de yo soy de acá, yo soy de aquel, no, porque aquel predica mejor, no, porque aquel es más alto, aquel es más flaco, aquel viste mejor. Bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Eso provocó inmadurez espiritual que deriva finalmente en una conducta carnal. 1 Corintios 3, vamos a leer ahora desde el versículo 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y estas son preguntas retóricas. Esto ya la respuesta está en la pregunta. No es que le hace una pregunta para ver si es cierto o no. En esta pregunta ya le está diciendo: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Sí, sí, son carnales y andan como hombres. Es una afirmación. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, nuevamente,
¿No sois carnales? Sí, son carnales, sí, son carnales. Muy bien. Estos ministros, jactanciosos al descuidar los lineamientos de Pablo como perito arquitecto fundador. Por favor, 1 Corintios, seguimos en el 3, pero desde el versículo 9. Vean. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, es decir, ustedes, sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, Pablo está hablando, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sea lo que sea que hagan, cual sea la obra que haga, va a ser probada por fuego. Listo. Y la obra de cada uno va a ser probada. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Él, como perito arquitecto, puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno que sobreedifica tiene que mirar cómo sobreedifica. Muy bien. Se tornaron inútiles estos ministros jactanciosos. 1 Corintios 6, versículo 5, 1 Corintios 6, versículo 5, dice, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Esto para avergonzaros. Primero le dijo, no os alabo. ¿Recuerdan? No os alabo. Y ahora, para avergonzaros directamente. Sientan vergüenza de lo que están haciendo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Bueno, y todos estos antecedentes que acabamos de ver nos permiten comprender el estado caótico y disfuncional en que se hallaba la iglesia de los Corintios cuando Pablo tuvo que abordar estos temas que estamos tratando. Es un poco para presentar el contexto, ¿sí?, acerca del tema que queremos compartir en el día de hoy, que es la Cena del Señor. Vamos a seguir en 1 Corintios, entonces, ahora capítulo 11, y viendo ya cuál era la situación de la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 11, versículo 20, miren lo que dice Pablo por revelación de Dios a esta iglesia, que dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Bien directo, no le dio vueltas. Dice, cuando ustedes se reúnen, eso no es comer la cena del Señor. La costumbre oriental, te cuento, para agasajar invitados, incluía un pacto de fidelidad al compartir alimentos salados con ellos. Era un pacto de sal que venía de hace muchos tiempos, una costumbre oriental que tenían. Pero para Pablo, cumplir con las pautas sociales o culturales e inclusive las posturas dogmáticas o religiosas de la época, con las prácticas corintias, no eran suficientes para alcanzar los requerimientos necesarios en la participación de la Cena del Señor. Cuando ellos se reunían, eso no era comer la Cena del Señor. Sigamos en el versículo 21. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hacían cualquier cosa. Pablo los confronta, no da muchas vueltas, no disfraza la realidad, ni es contemplativo ni se adhiere a esa realidad que los corintios estaban viviendo. Pablo los confronta, que en sus comidas de aparente, permítanme poner entre comillas, aparente formalidad, ¿sí?, cada uno hacía lo que quería.
uno se adelantaba a tomar su propia cena. Cada uno era un mundo aparte. Estaba aislado del resto. Lo que dejaba ver que estaban más preocupados por lo suyo propio, individual, que por lo de los demás. Era exactamente lo mismo que estuvieran ellos solos comiendo que estuvieran con 1000 personas alrededor, porque era así en su mundo. Sigamos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24, porque hablando del contexto, vamos a notar en este versículo, capítulo 10, versículo de 24 de 1 Corintios, que ya había sido mencionado este tema, que decía que nunca busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Le decían que no sean individualistas, que cada uno no tiene que mirar su beneficio propio. Y eso Pablo no lo dijo solamente a los corintios, sino que también se lo dijo a Filipenses. Ahora no lo vamos a leer, pero en Filipenses 2:4 también le dice lo mismo a los filipenses. No era una realidad exclusiva de los corintios, evidentemente. Te leo solamente Filipenses 2:4, que decía, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Evidentemente los filipenses también tenían esa problemática. Unos buscaban satisfacer sus propios vientres hambrientos por las apetencias personales, lógicamente, era todo yo y yo. Y otros en su embriaguez, porque decía, uno tiene hambre y el otro se embriaga, cada uno hacía lo suyo. Perdieron toda noción con respecto al resto de los creyentes. Sigamos en 1 Corintios 11. ¿Sí? Por un momento nos fuimos a Corintios 10, ahora vamos al capítulo 11 nuevamente. Habíamos leído el versículo 20, donde decía que cuando se reunían no era comer la cena del Señor. En el versículo 21 decía que cada uno se adelantaba a tomar su propia cena, ¿sí? Y en el 22 leemos, ¿pues qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. No tapaba esa realidad, los confrontaba directamente. Los corintios no debieron introducir sus miserias personales, carnales, en la iglesia. Eso les decía, ¿sí? No, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Pues así se incurría en la afrenta de tener en poca estima a los hijos de Dios y deshonrar a aquellos de afuera, carentes de todo entendimiento, que llegaban con la expectativa de ser instruidos. No tenían en cuenta a las otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos solamente se centraban en ellos mismos. 1 Corintios 11:23. Seguimos en el contexto de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Quiere decir que esta enseñanza ya se las había dado antes, no se la está dando ahora. Hay que entender esto. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Quiere decir que esto que le está diciendo no se lo está enseñando ahora, sino que ya se lo había enseñado, y es muy clarito que no lo habían hecho, lo que ya se lo enseñó la primera vez y se lo está repitiendo en esta carta. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pablo les recuerda que lo que él enseñó y lo que les vuelve a mencionar nuevamente por carta acerca de lo acontecido en la noche
que nuestro Señor Jesús fue entregado y del significado de la cena celebrada por el Señor. Que todo eso es por revelación del propio Señor Jesucristo, quien es el principal protagonista de la redención del hombre por su sangre, y que Él conformó en sí mismo la Iglesia al padecer en su cuerpo, con el propósito de que ellos, al hacer memoria, despertaran la conciencia acerca de la intención de su sacrificio. Ellos no debían simplemente recordar, sino que debían ser plenamente conscientes del verdadero significado de la cena del Señor. Otra observación que debemos hacer es que la noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, no fue la Pascua judía. Mal podría el Señor Jesucristo, y menos todavía sus apóstoles, estar tratando de establecer alguna relación entre el pan y el vino con el Cordero Pascual del Éxodo judío y sus partes. Es más, la declaración, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, confirma que él está enseñando en relación a algo que estaba más allá del viejo pacto de la ley, en vigencia hasta la muerte de Cristo. Es decir, el tema de la Pascua judía era para los judíos, y dijo que después el nuevo pacto iba a ser otra cosa. Eso es lo que estamos leyendo. Vamos a Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice, y acá está clarísimo, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Y Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Estamos hablando del nuevo pacto, que no tiene nada que ver con el pacto que le fue revelado para los judíos. Ahora vamos a leer Hebreos, vamos a Hebreos 8, versículo 6. Estamos dentro de entender qué significa el antiguo pacto y el mezclar o tratar de mezclar lo que era anterior con lo que es ahora. Dice, Hebreos 8, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque, reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Ven? El día que hizo con sus padres el pacto era lo del cordero y el pan en Egipto. Eso era el viejo pacto. Porque ellos no permanecieron, y acá sigue, no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque a él seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 13, y esto es la frutilla. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Listo. Más claro no se puede decir. Más claro no se puede decir. Nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Listo. Ninguna duda con eso.
La Pascua fue una celebración instituida por Moisés bajo el régimen viejo de la ley, exclusivamente para el pueblo judío, de la cual ningún extranjero podía tomar parte. Por favor, acompáñenme a Levítico, versículo 23, Antiguo Testamento, Levítico, versículo 23. Dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Muy bien, esto fue dado a los levitas, a la gente de la ley, a los judíos de esa época. Mateo, por favor. Versículo 15. Eso es en los evangelios. Mateo 15, versículo 24. Dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Murió como siervo de la circuncisión, siendo él el cordero sacrificado de la Pascua judía, cuando fue crucificado entre las 2 tardes a los 14 días del primer mes hebreo de Abib o Nisán. Listo. El viejo pacto vino para su pueblo, vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, todo para atrás al pueblo judío. Después del nuevo pacto en adelante es otra cosa. Jesús fue el Cordero Pascual en relación a Israel, pero respecto a la Iglesia de Gracia, en 1 Corintios 5, versículos 7 y 8, vayan yendo por favor, nos dice que Cristo fue nuestra Pascua celebrada, pero en relación de haber sido purificados de la vieja levadura, que era de malicia y de maldad, para construir una nueva masa en Cristo Jesús, en panes nuevos de sinceridad y de verdad. No está hablando de otros panes. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 5, versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, y recuerden que hemos leído viejo, lo viejo que está por desaparecer, es exactamente esto, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Y cuáles son esos panes sin levadura? De sinceridad y de verdad. Eso es lo que hay que hacer. Se trata del comportamiento. Entonces, para esclarecer el verdadero significado del pan y de la copa en correspondencia con la sangre y el cuerpo del Señor mencionados en 1 Corintios, debemos buscar en el propio contexto de la epístola, sin necesidad de estar extrapolando, de hacer una mezcolanza de escrituras entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque el antiguo pacto fue dirigido a otro pueblo, que no somos nosotros ya. El antiguo pacto ya rescindió, ya caducó, ya fue, y no podemos forzar y encajar esas viejas cosas que hacían ellos a lo que tenemos que hacer nosotros en esta nueva administración. Bueno, entonces, para esclarecer un poquitito eso, ya entendiendo de que había un antiguo pacto y ahora un nuevo pacto, vamos a ver el verdadero significado del pan y de la copa que se mencionaba en 1 Corintios 11, que lo quiero volver a leer. Acompáñame en la lectura de 1 Corintios 11 de nuevo, ¿sí? Desde el versículo del 23 al 25, que a partir de ahí es que Ernesto te muestra el antiguo pacto y el nuevo pacto que menciona Pablo
acá en esta narración, en el momento que Jesús había hablado a sus apóstoles. 1 Corintios 11:23 habíamos leído, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, para esclarecer mejor el significado de este pan y de esta copa que se menciona acá, tenemos que buscar en el contexto, como dijimos en un principio. Para eso vamos a ir al capítulo anterior, 1 Corintios 10, en el versículo 14, para que no tengamos que hacer eso que Ernesto decía, de mezclar los pactos. El antiguo pacto es una cosa, el nuevo pacto es otra. Y fíjate, dice, 1 Corintios 10, del 14 al 17. Quiero que le prestes mucha atención a cada versículo que vamos a leer. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Pregunta retórica. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Te lo voy a leer de vuelta el 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y si es así, entonces, en el 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Por qué? ¿Qué era el pan? ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Es tremenda esta declaración que Dios se lo da para que Pablo escriba en las cartas a los Corintios. Es la oportunidad que tiene para exhortarlos a abandonar esas prácticas idólatras, sus comidas ceremoniales que estaban dedicadas a falsos dioses, porque no era compatible con aquellos que eran partícipes de la mesa conmemorativa del sacrificio del Señor. Sigamos en el versículo 20. 1 Corintios 10, 20 y 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Los amaba tanto a estos corintios que quería que se dieran cuenta. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No son compatibles. No podéis participar de la cena del Señor y de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No hay nada en común en ellos. Los elementos protagónicos de esta otra comida celebrada en nombre de Cristo son la copa y el pan, acerca de los cuales, por medio de estas preguntas retóricas del versículo 16, ¿sí?, que decía, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? El contexto va a determinar entonces el verdadero significado de lo que es el pan y la copa. Así queda bien esclarecido a través de esto que el significado de la sangre representado por la copa y el pan
presentes en la celebración de la Cena del Señor, es bien claro. La copa no es otra cosa que la comunión de los redimidos por la sangre de Cristo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, no es la comunión de los redimidos por la sangre de Cristo. Esa es la copa de la Cena del Señor. El pan que partimos, el pan, no es otra cosa que la comunión del cuerpo de Cristo. Porque te releo el versículo 16 que dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, no es la comunión de los redimidos por la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora sí tiene todo mucha lógica. Este es el verdadero significado de la sangre y el pan, la copa y el pan del nuevo pacto. La copa, la comunión de los redimidos por la sangre de Cristo, todos nosotros, señores. Y el pan no es otra cosa que la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión de nosotros, el cuerpo de Cristo, que somos los redimidos por la sangre de Cristo. Esta es la cena del Señor. Y eso es compartir la mesa del Señor, teniendo conciencia de la comunión de los redimidos por la sangre de Cristo y teniendo conciencia de la comunión del cuerpo de Cristo, no de las mutilaciones que el hombre quiere hacer. Es tremendo, porque aparte del versículo 17 dice: siendo uno solo el pan. El cuerpo de Cristo. Nosotros, con ser muchos, los miembros del cuerpo, claro, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Del mismo cuerpo. No, es tremendo, esto es tremendo. Falta indagar acerca de la oportunidad o el tiempo en que se celebra la Cena del Señor. Y para eso vamos a ir a 1 Corintios 11:26. 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. No es de vez en cuando. Claro, este pan y esta copa, según el contexto, es la que deriva del verdadero significado y sentido que tienen en la revelación dada por Jesucristo al apóstol Pablo, diferenciándolos de aquel pan y aquella copa que ellos participaban en desorden y que no tenían nada que ver con la cena del Señor. Ellos se juntaban y hacían cualquier cosa, no tenía nada que ver, cuando en realidad tenían que tener en cuenta quién era quien tenían enfrente, que era un redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y un miembro del cuerpo de ese pan, que es Cristo Jesús, el miembro de ese cuerpo, cada uno. Toda vez que ellos, los corintios en su tiempo, y nosotros ahora en estos tiempos, nos congregamos en participación con la iglesia, con una conciencia despierta, que los participantes son la comunión de los redimidos por la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo, venimos a ser el testimonio vivo y la proclamación eficaz hasta que Él retorne. Hasta que Él retorne, ¿sí? Y somos también, y damos testimonio vivo de los logros que el Señor anunció, y de los logros que después hizo, cuando fue entregado para morir por nosotros. Mientras tanto, nosotros seguimos proclamando, seguimos anunciando eso, somos testigos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él retorne. Eso es lo que dice esto. Todas las veces que comiereis, que se junten, ¿quiénes? Los redimidos por la sangre, ¿quiénes más? Los miembros del cuerpo. Y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sigamos en el versículo 27 entonces. En el 11:27 de 1 Corintios dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, por este motivo hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si no entendemos quiénes son los redimidos por la sangre de Cristo, y no entendemos que cada redimido por la sangre de Cristo es miembro del cuerpo de Cristo, y no lo hacemos en comunión, y nos juntamos para cualquier otra cosa, juicio para nosotros comemos. Esos son motivos, según lo que declara la palabra de Dios, de enfermedades y muertes prematuras. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que nos ha sido revelado, le ha sido revelado para todos nosotros. La falta de entendimiento de la revelación dada al apóstol Pablo conduce a tener esa actitud indigna frente a la iglesia que los cristianos de Corinto manifestaban, pues en sus divisiones por criterios individualistas y sectarios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, como si Cristo estuviera fragmentado, perdieron toda capacidad de discernir en la iglesia al cuerpo de Cristo. Ellos no se identificaban con su hermano espiritual por su menosprecio al redimido por la sangre de Cristo. Así, cercenaban lo que el propio Señor, es decir, cortaban, destruían, mutilaban lo que el propio Señor Jesucristo unificó ofrendando su propia vida. El desprecio por la iglesia acarrea la misma condenación que el mundo acarrea por despreciar al Redentor y sus logros. Por su necedad manifiesta, dejaron de ser parte de esa unidad, la comunión de los redimidos por la sangre de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo, acarreando condenación sobre sí, pues desligarse de Cristo es quedarse pegado al mundo, en manos del acusador, despojados de la bendición de Dios en el andar. Por eso hay muchos enfermos y muertos entre ustedes. Cuando dice para sí, muestra que ellos, por no discernir el cuerpo de Cristo entre sus hermanos, se expusieron por ellos mismos a condenación, que se manifestó, lo volvemos a repetir, en enfermedad, debilidad y muerte en sus vidas. La iglesia, y entiéndase que la iglesia la formamos todos los que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, debe examinar su entendimiento, a ver si se ajusta a la palabra revelada de Cristo, para no acarrear consecuencias y no extraviarse de la palabra de Dios. Entonces sigamos en el versículo 32, que dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Acá termina entonces en el versículo 34 diciéndoles que ya que ahora les repitió, les dijo cuáles eran las consecuencias de comer, de no tener conciencia, no discernir dignamente lo que es el pan y la copa del Señor, ¿sí? Entonces ahora, cuando os reunís, esperaos unos a otros, ¿sí? Para que no sean condenados. Para eso, por eso fueron expuestos a juicio, y el Señor Jesucristo, que sustenta a su iglesia, les envía esta palabra por medio del apóstol, para llevar entendimiento, que era necesario, y que lo puede rescatar de ese extravío doctrinal que tenían, recuperándolo y volviéndolo, ¿sí? Y volviendo a la senda correcta, para que el parámetro de la verdad con la que podían ajustar su andar sea la palabra, y estar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El deseo más profundo del corazón del apóstol Pablo era el de presentar a todo hombre aprobado
en Cristo, ¿sí? Su ejemplo como imitador de Jesucristo, en el amor y en el despojo, debemos estimularnos a aquellos que hemos podido comprender y cuya conciencia ha sido alertada, a traer corrección sobre esta misma problemática que acosa a la Iglesia en nuestros tiempos, que está tan dividida, tan caótica, igual que la Iglesia de los Corintios, a la cual hizo falta que un hombre, sí, un gran hombre como el apóstol Pablo, esclarecido con la revelación del Evangelio de la Gracia, los confrontara con la verdad, no disfrazara ni ocultara nada, los confrontara con la verdad, según el poder de Dios y no con la conformidad a doctrinas de hombres, para que pudieran escapar de la condenación y los lazos del diablo, ¿sí? Es así. Y para cerrar quiero leer dos pasajes importantísimos en 1 Corintios 10, del 14 al 17, releo lo que habíamos leído antes, que dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y cuando en 1 Corintios 11:26 dice que así pues, que también lo habíamos leído, a la luz de lo que leímos, lo que es la copa y el pan, así pues, todas las veces que comiereis este pan, es decir, que estamos en comunión con miembros del cuerpo de Cristo, teniendo esa conciencia, y bebiereis esta copa, es la comunión de los redimidos por la sangre de Cristo. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dios te bendiga. Padre, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por alumbrarnos los ojos del entendimiento, Señor. Gracias por esta familia que vos instituiste. Gracias por tremendo Señor Jesucristo que ha ministrado tanta sabiduría, ha demostrado en su andar, en su ministerio, la obediencia hacia vos, y hoy como cuerpo, como miembro principal del cuerpo, que es la cabeza, nos guía y nos da el entendimiento para estas cosas. Gracias porque tenemos el privilegio de haber sido rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y tenemos el privilegio de pertenecer a este cuerpo. Gracias por entender de una buena vez que cada vez que nos reunimos con hermanos en Cristo, de cualquier lado, estamos formando parte, y debiéramos formar parte de esta comunión de la sangre y comunión del cuerpo. Gracias porque podamos hacerte honor, Dios, con nuestro andar cada día, tratando de entender tus cosas y teniendo la humildad necesaria para poder comprender tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo de todo el mundo. Gracias por la promesa de que Él va a venir, Señor. Gracias porque mientras tanto anunciamos la venida de Él. Te amamos, te reverenciamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.